De este libro no se puede hacer hipnosis. Os prometo que lo he intentado y cuanto más lo intentaba, más convencida estaba de que el propio libro no quiere que se haga una hipnosis. Bienvenidos un domingo más al canal. Hoy vengo a hablaros de la lectura de la semana. Solamente he tenido una, es Highfield Academy. Me he leído este libro en 6 días, más de 550 páginas, y tengo que deciros una cosa desde ya. Esto no ha sido simplemente un libro, leer un libro. Para mí ha sido vivir toda una experiencia. Y sé que suena a frase hecha, pero es que cuando termine la reseña creo que vais a entenderme perfectamente por qué os lo estoy contando. Lo primero que quiero aclarar es que no voy a hacer una hipnosis, como ya os he dicho, no porque no quiera hacerme yo la misteriosa, no porque no me haya enterado del libro y tampoco porque no sepa hacer una hipnosis. Es simplemente que cuanto más pienso en cómo resumir esta historia, más convencida estoy de que el propio libro está construido para no poder resumirse de una manera tradicional. Por eso hoy voy a volver un poco más a mis orígenes, ¿no? Voy a intentar contaros no de qué va Highfield Academy, sino a contaros lo que me ha pasado a mí leyéndolo, porque creo que es la forma más honesta que tengo de hablaros de este libro. Y antes de entrar en la historia, tengo que contaros cómo empezó todo esto, porque creo que en este caso sí que es bastante importante. Esta ha sido mi primera colaboración. La editorial se puso en contacto conmigo, me propuso leer Highfield Academy y me enviaron La Galerada. Hasta ahí todo completamente normal. Lo raro llegó cuando hice el vídeo del unboxing, porque empiezo a subir el vídeo y empiezo a leer comentarios. Y me di cuenta que quienes están comentando no son lectores, son personajes del propio libro, alumnos, gente que forma parte de la academia. Y claro, yo al principio me quedé completamente descolocada, ¿no? Pensé, ¿qué narices está pasando aquí? Porque una cosa es que una editorial te envíe un libro y otra muy distinta es que parezca que el libro ha empezado antes incluso de que abras la primera página. Y ahí ya sinceramente me ganó, no os voy a mentir, porque me pareció una idea tan diferente a todo lo que había visto hasta este momento que mi curiosidad pues se disparó por completo. Y yo ya quería saber qué era Highfield Academy. Quería saber quiénes eran esos personajes, quería saber por qué me estaban hablando y quería saber qué escondía una academia capaz de montar algo así alrededor, ¿no? De una lectura. Así que empecé el libro con muchísimas ganas y con unas expectativas bastante altas, porque sinceramente nunca me había encontrado una experiencia parecida. Y aquí llegó el primer choque, porque yo entré pensando que más o menos sabía qué tipo de libro iba a encontrarme, no la historia concreta, porque ya sabéis que a mí me gusta entrar bastante a ciegas, pero sí la sensación general. Veía una academia, veía misterio, veía secretos y pensé, qué guay, lo que me iba a encontrar aquí iba a ser una especie así como de dar academia juvenil, con una trama de investigación detrás. Y madre mía, lo equivocada que estaba. Porque sí hay academia, sí hay misterio, sí hay secretos, pero es que eso es solamente la superficie. A medida que avanzaba la lectura, empezaron a aparecer tantas capas distintas que llegó un momento en el que yo no sabía muy bien dónde encajar el libro. Tiene thriller, tiene investigación, tiene conspiraciones, tiene relaciones entre los personajes, tiene algo de fantasía, tiene elementos que rozan la distopía y además tiene toda una parte inmersiva que se sale completamente de las páginas. Y por si eso fuera poco, tiene una cantidad de secretos que es absolutamente absurda. De verdad, cuando os digo que todo este libro son secretos, es que todos son secretos. Los personajes tienen secretos, los profesores tienen secretos, la academia tiene secretos, las organizaciones tienen secretos y cuando crees que por fin has descubierto uno, aparecen tres más. La sensación que yo he tenido durante toda la lectura no ha sido de seguir una historia de principio a fin. La sensación ha sido de entrar en una habitación llena de puertas cerradas y descubrir que detrás de cada puerta había como otras 5 más esperando. Y eso tiene una parte maravillosa porque hace que quieras seguir avanzando constantemente. Pero
también tiene una parte complicada, porque llega un momento en el que empiezas a preguntarte cuántas de esas puertas vas a conseguir abrir realmente antes de terminar el libro. Y aquí es donde entra para mí la parte más complicada de toda la experiencia, porque sé que cuando alguien escucha una cosa así puede pensar que entonces no conecté con la historia o que me aburrí. Y no. De hecho, creo que ahí está precisamente la clave de esta reseña, porque no me aburrí en ningún momento. Si me hubiera aburrido, esta reseña sería muchísimo más fácil de hacer. El problema era otro. El problema era que cuanto más leía, más quería saber, cuanto más avanzaba, más necesitaba entender qué estaba pasando. Y cuanto más intentaba entenderlo, más sensación tenía de que el libro me llevaba siempre como 2 pasos por delante. Y hubo momentos en los que me fascinó, de verdad. Hubo momentos en los que pensaba, qué brutalidad lo que está montando aquí este hombre. Pero también hubo momentos en los que me frustró muchísimo y creo que precisamente por eso seguía leyendo, porque si me hubiera dado igual, habría cerrado el libro, pero es que no me daba igual, me importaba, quería entenderlo, quería llegar al fondo de todo aquello y por eso empecé a tomar notas. Y cuando os digo que tomé notas, es que tomé notas de verdad. Empecé a apuntarme conceptos, palabras, nombres y detalles que intuía que iban a ser importantes más adelante. Recuerdo apuntarme palabras eh, porque tenía la sensación de que eran piezas importantes dentro de todo aquel entramado que se estaba construyendo. El problema es que muchas veces tenía la sensación de estar apuntando piezas de un puzzle sin saber ni siquiera cuántas piezas tenía el puzzle completo. Y ahí empezó mi pelea particular con el libro, porque llegó un momento en el que ya no sabía si era yo la que estaba perdida o si el propio libro me estaba jugando precisamente a que me sintiera así, ¿no? Y os prometo que hubo veces en los que me enfadé muchísimo, no con la historia, no con los personajes, ni siquiera con el mundo que estaba construyendo. Me enfadaba porque quería entenderlo, porque me interesaba, porque quería llegar al fondo de todo aquello y cuanto más buscaba respuestas, más preguntas aparecían. De hecho, una de las cosas que más me costó durante la lectura fue el tema de los narradores, porque al principio más o menos sigues como una línea bastante clara, pero conforme la historia va creciendo, empiezan a aparecer más voces, más perspectivas y más personajes. Y hubo ocasiones en las que me costaba identificar quién me estaba contando exactamente lo que estaba pasando. Y eso en una novela más sencilla probablemente no habría tenido demasiada importancia. Pero en una historia que constantemente te está pidiendo que estés atento a las pistas, a los detalles y a las conexiones entre personajes, para mí sí fue bastante importante. Porque había momentos en los que tenía que parar y preguntarme si estaba entendiendo mal algo o simplemente todavía no tenía la información necesaria para entenderlo. Y aquí es donde quiero decir algo que para mí es importante. Yo no creo que este libro sea un libro para cualquier lector. Y no lo digo porque sea mejor ni peor. Lo digo porque creo que exige una implicación muy concreta. Si eres una persona que disfruta dejando que la historia te lleve de la mano, sinceramente creo que este libro puede frustrarte bastante, porque High Field Academy no te lleva de la mano. Te deja en la mitad de un tablero y te dice, ahora investiga. Relaciona pistas, palabras, haz teoría, conecta con personajes y hasta donde consigues llegar. Y eso puede ser apasionante o desesperante, dependiendo muchísimo de qué tipo de lector seas. En mi caso fue un poco las dos cosas. Hubo momentos en los que me parecía una auténtica genialidad y otros en los que pensaba, por favor, dame una respuesta, una, solo os pido una, no todas. Pero además hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención durante la lectura y es que más o menos pasada la mitad del libro el ritmo me cambió por completo. Fue muy curioso porque no cambió mi interés ya estaba ahí desde el principio. Lo que cambió fue la fluidez. De repente me encontré avanzando muchísimo más rápido, devorando capítulos y disfrutando mucho más de la lectura. Y todavía no sé exactamente por qué ocurrió,
No sé si fue porque por algunas piezas empezaron a encajar quizás, no sé si porque ciertos personajes empezaron a cobrar como más importancia, no sé si fue porque algunas relaciones me resultaron especialmente interesantes o simplemente porque llevaba tantas páginas dentro de Highfield Academy que por fin empecé a entender mejor sus reglas, no lo sé. Pero se notó muchísimo y precisamente por eso me cuesta tanto valorar este libro de una forma simple, ¿no? Porque cuando pienso en él, que las cosas me han gustado muchísimo, veo cosas que también se me han complicado muchísimo la lectura. Creo que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Por un lado, me parece una de las propuestas más originales que he leído nunca, y cuando digo nunca quiero decir nunca, porque jamás me había encontrado una novela que intentara construir una experiencia tan grande alrededor de sí misma. La web me parece una idea fantástica, los perfiles de los personajes me parecen una idea fantástica y toda esa sensación de inmersión funciona, pero funciona de verdad, porque consiguen que quieras seguir investigando incluso cuando no estás leyendo. Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto puede intentar llevar más allá de una lectura normal, cuando terminas el libro te encuentras incluso con la posibilidad de participar en el sorteo de un crucero. Y ojo porque cuando me lo dijeron pensé que era una broma, pero no, no. Es un crucero real, con sus bases legales, sus condiciones y todo perfectamente regulado. Y claro, yo ahí me quedé pensando, vamos a ver, una cosa es que te compres un libro y otra cosa muy distinta es que te digan encima que puedes ganar un crucero. ¿What? Y lo peor de todo es que yo ni siquiera puedo participar. Así que imaginaos mi rabia. Pero reconozco que me hizo muchísima gracia porque refuerza todavía más esa sensación de que Highfield Academy no quiere quedarse solamente en las páginas de una novela. Quiere que sigas investigando, quiere que sigas participando y que sigas formando parte de esta experiencia incluso después de haber cerrado el libro, ¿no? Ahora bien, también creo que es una novela que exige mucho, exige atención, exige paciencia y exige aceptar que durante bastante tiempo puede que no entiendas todo lo que está pasando. Y creo que eso ahí hay que decirlo claramente, porque si alguien entra esperando una lectura convencional, creo que puede llevarse una sorpresa bastante importante. Y llegamos al final. Y aquí es donde seguramente mucha gente estará esperando que os diga si me ha gustado o no. Y sinceramente no creo que la respuesta sea tan sencilla, porque he terminado el libro con muchas más preguntas de las que yo esperaba tener. He terminado el libro dándole vueltas a personajes, a situaciones y a secretos que todavía no tengo claro. He terminado haciendo teorías, he terminado intentando encajar piezas y he terminado con la sensación de que esto no ha acabado aquí. Así que sí, me ha frustrado, sí. Ha habido momentos en los que me ha hecho enfadarme y sí, ha habido momentos en los que he necesitado respuestas desesperadamente. Pero también digo una cosa, cuando salga la segunda parte, allí estaré. Porque después de todo el cabreo, de toda la frustración, de todas las veces que tuve que releer y de todas esas preguntas que sigo teniendo, necesito saber qué narices pasa después. Y creo que esa es probablemente la forma más sincera que tengo de cerrar esta reseña. Porque si algo me ha dejado claro Highfield Academy es que como detective nunca llegan a ganarme el pan. Porque soy mala, mala, mala. También quiero recordaros que abajo os dejaré la web y con el código Libros de Lilaus tenéis un 20% de descuento por si os queréis embarcar en esta super experiencia. Y a partir de aquí también os quiero hablar del melón que hemos abierto esta semana. La pregunta era, ¿recordamos mejor cómo nos hizo sentir un libro o lo que realmente pasaba en él? Y sinceramente esta lectura me ha hecho darme cuenta de algo y es que no me pasa solamente con Highfield Academy, me pasa prácticamente con todos los libros que leo. A mí cuando me preguntáis algo muy concreto de un libro, incluso de mis libros favoritos, puede que no me acuerde de ese algo concreto, porque eh, no recuerdo una escena, pero o una conversación,
puede que no recuerde qué pasó en determinados momentos de la historia, pero lo que sí recuerdo perfectamente es cómo me hizo sentir ese libro mientras lo estaba leyendo. Y me pasa incluso, como os he dicho, hasta con los favoritos míos, que muchas veces pensamos que esos los tenemos más presentes y la realidad es que no siempre es así. A veces recuerdo mucho mejor lo que me hicieron sentir que lo que realmente pasaba en ellos. Y cuanto más lo pienso, más me di cuenta de que a mí se me quedan ante las emociones que los hechos. Recuerdo la rabia, la tristeza, o la ilusión, o la angustia, o la felicidad, pero luego me preguntas por una escena concreta y me quedo pensando, pues no estoy tan segura. Y por eso os quiero lanzar y os lancé esta pregunta. ¿Por qué creéis que no se nos quedan quizás más los sentimientos o la emoción que la propia historia? ¿Os pasa también? ¿Recordáis mejor cómo os hizo sentir un libro o recordáis mejor lo que realmente pasaba en él? Os leo en comentarios porque tengo muchísima curiosidad por saber si esto me pasa solo a mí o somos bastante más personas. Y ahora, como siempre os digo, si os ha gustado el contenido, ya sabéis, compartir, like, bla, 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 bla. Eso que ya sabéis, no voy a repetirlo más. Así que nada, nos vemos el domingo que viene. Un beso de beso.